Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a realizar una sesión muy especial. Hoy tenemos el honor de conversar con el doctor César Rodríguez Sánchez, presidente de la SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica, la voz de todos los oncólogos de nuestro país. Y queremos trasladarle una serie de preguntas que muchos pacientes guardan en el corazón por falta de tiempo o por timidez y no se atreven a veces a preguntar al oncólogo. Y hoy tenemos la esperanza de que sus respuestas nos puedan ayudar. ¿Qué te parece, César? Bueno, pues lo primero, hola a todos, hola Monse, muchas gracias por la presentación. El honor es mío, yo creo que es una oportunidad para hacer llegar a los pacientes con cáncer de mama, pues respuestas sencillas a preguntas que casi siempre o no queda tiempo en la consulta o en ocasiones pues una mujer se plantea hacer en otros lugares que no es la consulta del oncólogo y no siempre recibe respuestas similares en todas partes. Si podemos poner un poco de luz a algunas de estas dudas, a algunas de estas preguntas, pues bienvenido sea, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues poner también un razonamiento sencillo a todas esas cuestiones que a veces hacemos muy complicadas los oncólogos en la consulta y que son mucho más fáciles de contestar. Bueno, pues voy a hacerte la primera. Muchos pacientes nos dicen, ¿por qué me ha tocado a mí el tener cáncer de mama? ¿Existen causas concretas o algunas veces simplemente ocurre al azar? Bueno, esta es una pregunta que nos hacen mucho, sobre todo mujeres que te dicen, vamos a ver, yo he tenido una vida sana, he comido siempre bien, no tengo hábitos tóxicos y además tengo tres hijos. ¿Y por qué me toca a mí? Si he oído que el cáncer de mama, bueno, pues tiene unos factores de riesgo que son todo lo contrario. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es que en el cáncer de mama existen una serie de factores de riesgo que, como su nombre dice, aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama, pero que no son necesariamente la causa directa. El único tipo de cáncer de mama en el que simplemente hay una causa concreta bien definida es el cáncer de mama hereditario, aquel que se produce porque hay genes que de generación en generación se transmiten y que conllevan una predisposición desde que se nace a desarrollar un cáncer de mama, los famosos genes BRCA, pero que hay otros, ¿no? También. El resto son factores que desde un punto de vista de factores de riesgo poblacional lo que nos definen son poblaciones de riesgo. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo y seré muy breve. Si yo tengo en una isla 1.000 mujeres que comen mal, no hacen ejercicio físico, no han tenido hijos o tienen el primer hijo muy tarde, no han dado lactancia materna, junto todos esos factores y las pongo todas juntas, tendré muchos más cánceres de mama que en una isla donde tengo mujeres con hábitos de vida saludables, no beben alcohol, están bien de peso, hacen ejercicio físico, han tenido hijos, los han tenido a una edad temprana y les han dado el pecho. Pero en las dos islas tendré cáncer de mama. Lo que va a cambiar es la probabilidad de tenerlo. El único cáncer de mama con una causa bien definida y inequívoca, por decirlo de una manera, es el cáncer de mama hereditario. Bueno, pues tenemos otra pregunta muy frecuente. Es, ¿cómo sabré si mi tratamiento está funcionando? ¿Qué señales o pruebas ayudan a ver que todo va bien? Bueno, pues aquí nos va a pasar algo que a partir de ahora seguro que cuando hagamos más preguntas nos vamos a encontrar. Y es que el cáncer de mama no es ni una enfermedad única, ni un estadio único, ni una situación concreta. Nos vamos a encontrar que hay muchos escenarios en la práctica clínica. Voy a poner tres situaciones muy típicas. La primera, la de una mujer en la que ahora hacemos muy a menudo tratamiento neoadyuvante, aquel que hacemos antes de la intervención, porque tenemos estrategias terapéuticas ahora tan eficaces que sabemos que es mejor empezar primero los oncólogos antes de la cirugía. Ahí tenemos muy bien establecido cómo sabemos si el tratamiento está funcionando, desde la simple exploración física, cuando exploramos a la paciente, a las técnicas de imagen, resonancias, ecografías o mamografías, en ocasiones incluso biopsias repetidas, que nos dicen cómo va cambiando el tumor. ¿Vale? Por tanto, ahí es relativamente fácil. Otro escenario que sería el opuesto es el de las pacientes con cáncer de mama metastásico, donde fundamentalmente nuestra guía van a ser las pruebas de imagen, pero cada vez más utilizamos las rebiopsias y vemos cómo el tumor va cambiando y vemos también, incluso en biopsia líquida, si aparecen mutaciones de resistencia. El lugar donde lo tenemos más difícil es en el tratamiento adyuvante.
que es muy frecuente. Es la mujer que ya viene operada con un cáncer de mama, donde le ponemos un tratamiento después de la cirugía para evitar recaídas, pero no tenemos un tumor visible. No sabemos si estamos siendo eficaces sobre esa enfermedad oculta. Y ahí es donde tenemos un reto. Quizás si hacemos estas preguntas dentro de 10 años, un poquito más cascaos, nos daremos cuenta de que empezamos a tener maneras de mirarlo. Ya somos capaces de detectar ADN del tumor circulante que nos dice si las pacientes tienen más riesgo de recaída y tengo que vigilarlas más o tengo que vigilarlas menos, o si el tratamiento funciona o no. Pero eso todavía está en una fase muy temprana de desarrollo, aunque mi opinión es que dentro de no mucho tiempo lo usaremos en práctica rutinaria. Esto será un gran avance. Bueno, otra de las preguntas así muy frecuente es que muchas mujeres escuchan mensajes sobre el ejercicio y a veces es contradictorio, ¿no? Algunas escuchan que tienen que descansar, que no tienen que hacer nada, y otras escuchan que tienen que hacer muchísimo ejercicio, que se tienen que mover durante el tratamiento. ¿Qué es lo más recomendable según la evidencia científica? ¿Qué tienen que hacer, César? Bueno, lo primero, cuando uno está cansado, por supuesto tiene que descansar. Esto es importante, ¿eh? No forcemos la máquina. Pero sí sabemos a día de hoy que las pacientes que están en tratamiento por un cáncer de mama, con independencia del tipo de tratamiento y con independencia del estadio de la enfermedad, si realizan ejercicio físico de forma regular y con unas pautas bien establecidas, van a tener muchos aspectos de mejora. Desde el punto de vista de la calidad de vida, el ejercicio mejora curiosamente el cansancio. Los programas estructurados de ejercicio físico disminuyen la astenia y esto está perfectamente demostrado. Es decir, una paciente en tratamiento con quimioterapia que hace ejercicio regular va a estar menos cansada que la que está haciendo una vida sedentaria. Pero empezamos a tener algo que es mucho más importante, que son datos que nos dicen que el ejercicio físico influye en la respuesta el pronóstico de las pacientes. Por tanto, hacer ejercicio no solo mejora mi calidad de vida, sino que puede mejorar mi pronóstico. Y el último punto es que en quienes han tenido un cáncer de mama, han terminado el tratamiento y están ya en esa fase de seguimiento, el ejercicio físico ha demostrado que reduce el riesgo de recaída. Todo esto por mecanismos biológicos muy bien conocidos. Y por tanto, en este momento recomendamos de una manera muy, digamos, insistente, que las pacientes deben realizar ejercicio físico, ciertamente, si es posible, supervisado por profesionales del ejercicio físico, adaptado a su estadio y a sus otros problemas que puedan tener de salud, y con unas pautas que deben de incluir tanto ejercicio, digamos, suave, más aeróbico, como caminar al menos 3 o 5 horas a la semana, bueno, a buen paso, pero de una manera controlada, pero también incluyendo pequeñas sesiones de ejercicio de fuerza. Por tanto, ahora mismo el ejercicio físico sería, la respuesta sería sí, es muy recomendable, pero si es posible que sea supervisado. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta y esta es muy humana. Tú eres oncólogo de cáncer de mama y supongo que te lo debes además de encontrar muchísimo porque tienes muchas mujeres en tu consulta. Es el cabello. Una de las preguntas es que nos pregunta si volverá a ser como antes. ¿Qué se puede hacer para cuidarlo durante el tratamiento y después del tratamiento? ¿Nos puedes ayudar aquí, César? Bueno, vamos a empezar entonces por lo principal, por el principio. Solo una proporción de tipos de tratamiento para el cáncer de mama produce la caída del cabello. Por tanto, en una era en la que estamos ahora, en la que tendemos a desescalar, cada vez dar menos, por ejemplo, quimioterapia, es cierto que seguimos viendo muchísimas pacientes que por ser sometidas a quimioterapia van a tener alopecia, pero cada vez tenemos más tratamientos que no producen caída del pelo, terapias endocrinas, inmunoterapia, algunos tipos de quimioterapia y muchas terapias biológicas no lo hacen. Por tanto, primer mensaje, no por tener un tratamiento oncológico se va a caer el pelo. Sí que es cierto, y ya antes de pasar a la segunda parte, que algunos de esos tratamientos sí que producen cambios en el cabello, un cabello más débil, más pérdida de pelo del habitual, y esto sí que lo que nos permite decir es tienes que cuidar más tu cabello de lo que lo hacías anteriormente, y sobre todo aquellas estrategias que van encaminadas no solo a que el cabello esté, bueno, pues por decir una manera,
limpio, sino también hidratado, son fundamentales, ¿no? La hidratación es fundamental. ¿Qué ocurre con los tratamientos que sí producen alopecia? Cada vez de una manera más generalizada empezamos a tener algunas estrategias que todavía no están disponibles en todos los centros, pero que poco a poco se van generalizando, con dispositivos de frío para prevenir la alopecia. Sí que es cierto que son dispositivos que no siempre tienen la eficacia al 100% y que por tanto tampoco hay que generar expectativas que en ocasiones no son reales, pero sí que es verdad que donde estén disponibles es muy útil su uso y que cada vez lo empezamos a ver en más centros y de una manera generalizada, y son más los sistemas de salud autonómicos que ya están financiando estos dispositivos. Y en tercer lugar, si voy a tener una alopecia, debo saber que prácticamente en tumores sólidos y prácticamente en cáncer de mama es una alopecia reversible en la mayor parte de los casos. O sea, alopecia persistente va a ser la excepción. Y hay una pregunta, una parte de la pregunta, dices, ¿volverá a ser como antes? Pues en la mayor parte de los casos no. Las pacientes recuperan su cabello, pero en muchas ocasiones recuperan un cabello con diferentes características. Es muy frecuente que el pelo aparezca más ondulado o que el pelo aparezca mucho más canoso. Es verdad que aparece fuerte y por tanto hay que extremar luego también los cuidados, como yo digo, encaminados a la hidratación y asesorados por profesionales, en este caso, de la piel o de los cuidados capilares. Bueno, pues entonces igual será el momento de cambiar de look, ¿no? Siempre la que lo tiene rizado lo quiere. Es muy frecuente el cambio de look, es muy frecuente el pelo mucho, sobre todo ese cambio de pelo liso a pelo ondulado. Si nos están viendo y nos van a ver pacientes, seguro que muchas levantarían la mano y dirían, a mí me pasó. Y también la decoloración, ¿eh? Es decir, un pelo mucho más canoso, es muy, muy habitual. Hay una pregunta que nos hacen mucho, es si después, cuando yo tengo un pelo que generalmente es más canoso, ¿puedo utilizar productos para teñirlo? Y la respuesta por nuestra parte siempre es sí. Es decir, con unos adecuados cuidado del cabello, puedes teñirte el pelo y puedes hacer con tu pelo lo mismo que hacías antes del tratamiento. Muy buena contestación. Bueno, ahora voy a hacerte una pregunta un poco difícil y es que, bueno, muchas veces a las mujeres y más, sobre todo si se encuentran con un oncólogo, que no es una oncóloga, le cuesta quizás verbalizar un poco lo que es su vida íntima y emocional. El tratamiento cambia el cuerpo y la autoestima. ¿Cómo se puede afrontar esta parte del proceso? ¿Qué consejos nos podrías dar para... Bueno, lo primero, cuesta verbalizar porque a veces no damos pie a verbalizar. Mm, Mi experiencia dice que cuando animas a verbalizar y sobre todo generas un entorno adecuado en mm, la consulta, es un tema con el que hablamos con muchísima frecuencia y con mucha naturalidad. Lo segundo, este aspecto no solo se ve alterado por los cambios en el cuerpo y en la autoestima, digamos, desde un punto de vista físico. Hay que tener en cuenta que muchos de nuestros tratamientos no solo alteran la imagen corporal, que en ocasiones, por supuesto, lo hacen, sino que también producen, por ejemplo, alteraciones en la secreción de las hormonas femeninas. Utilizamos hormonoterapia que bloquea la producción de hormonas, utilizamos quimioterapia que en muchas ocasiones induce la castración, por decirlo de alguna manera, y por tanto nos encontramos con que ya no es una cuestión de autoestima, sino de disminución del deseo sexual, de sequedad a veces vaginal que dificulta las relaciones, de alteraciones hormonales que llevan también un cambio en el estado de ánimo que dificulta en muchas ocasiones también la relación de pareja, y este es un tema que cuesta mucho abordar. Entonces, primer reto, hay que soltarlo, hay que decirlo. En ocasiones no, el entorno no es lo más adecuado. A veces nos encontramos con que la paciente viene con dos acompañantes y en la consulta tenemos alumnos, tenemos otras personas. Es lo mismo. Tenemos que buscar un día, mire doctor, quiero hablar con usted de aspectos un poco más personales. Mi experiencia dice que la paciente prefiere que tú estés solo, ¿vale? Y la paciente prefiere también estar sola en muchas ocasiones. A veces la barrera no somos solo los médicos, sino también me cuesta hablar de mis dificultades en estos aspectos porque vengo con mi pareja y no quiero a lo mejor hablarlo delante de ella. Entonces, uno, buscar el entorno adecuado. Dos, encontrar cuáles son los puntos clave. Hay pacientes que tienen más problemas desde el punto de vista físico y otras que tienen un problema más desde el punto de vista, bueno, vamos a decirlo, psicológico. Y tercero, igual que hablábamos de que es necesario generar unidades de ejercicio físico, igual que hablábamos de que es necesario, por ejemplo,
pues tener dispositivos para evitar la caída del cabello, es necesario que vayamos implementando en los hospitales, y ya lo estamos haciendo en algunos de ellos, unidades específicas dentro de los servicios de ginecología para el abordaje global de todo lo que es la disfunción sexual, la autoestima en pacientes con cáncer de mama sometidas especialmente a tratamiento sistémico. No es el lugar, pero yo voy a poner el ejemplo de que nosotros disponemos de una unidad desde hace año y medio de este tipo y ha cambiado radicalmente, porque en la consulta de oncología lo que hacemos es detectar el problema, evaluarlo y luego remitir a la paciente a un lugar donde esto se aborda de una manera mucho más detenida y se pone a solucionar los problemas concretos. Ahora mismo hay muchísimas estrategias para solucionar cada uno de estos problemas, y no hablo solo de autoestima, sino de problemas sexuales, psicológicos, físicos. No he hablado, pero los sofocos, las artralgias, y hay estrategias muy individualizadas para cada uno de estos problemas. Nuestro reto es tener tiempo para abordarlo y un espacio confortable y adecuado para hacerlo. Será espectacular. Bueno, tengo otra pregunta. Sabemos que a veces los pacientes, las mujeres, bueno, y aquí ya de forma global, tanto hombres como mujeres y diferentes tipos de cáncer, pues a veces pasan mucho tiempo solos, porque desde que ven a su oncólogo puede pasar un mes cuando le toca la visita durante el tratamiento. Entonces, durante este mes, quizás el poder tener una accesibilidad fácil a un sanitario, pues puede ser fundamental. ¿Qué opinas y por qué es importante contar con el apoyo de una farmacia que esté especializada en oncología y pueda acompañar al paciente oncológico? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que la farmacia comunitaria, la farmacia, como yo digo, de cabecera del paciente, la mayor parte de las pacientes tienen una farmacia de referencia. Cuando tú les preguntas, ¿cuál es tu farmacia? No van a la primera farmacia que se les antoja a comprar las cosas que necesitan o a pedir asesoramiento. Entonces, lo primero, tener, en mi opinión, un Mm. farmacéutico de referencia. Esto es igual, no cambia uno de médico de cabecera todos los meses. Lo segundo, que el farmacéutico comunitario entienda que su papel no es la mera dispensación de medicamentos, sino que juegan un papel esencial en la atención integral del estado de salud de las pacientes con cáncer y con cáncer de mama en particular. Y creo que esta idea ya está calando. Son los que mejor pueden evaluar si puede haber interacciones, por ejemplo, entre los tratamientos que nosotros estamos administrando a la paciente, que muchas veces son orales y que hacen en su domicilio y que son continuados. No es que vengan cada mes a ponerse una quimioterapia en el hospital, es que tomo un determinado fármaco a diario, pero en ese tiempo que va desde una visita a otra del hospital, puedo tener patologías intercurrentes que me obliguen a tomar otro tipo de medicamentos o a utilizar otro tipo de productos. Y el farmacéutico va a ser un asesor esencial a la hora de, por ejemplo, identificar interacciones, a la hora de aconsejar cuál es el mejor horario para la toma de un determinado medicamento, a la hora de ayudar a controlar algunos efectos adversos. Entonces necesitamos, uno, formación adecuada a la hora de entender que son un papel fundamental a la hora de asesorar al paciente, de identificar potenciales situaciones de riesgo, por ejemplo, de toxicidad de un medicamento por su uso inadecuado. Son un buen checkpoint, un buen punto de control cuando la paciente va a la farmacia para asegurarse de que están haciendo un buen cumplimiento terapéutico. Uno de los grandes problemas que hay en la administración de medicamentos orales en oncología es que sabemos que puede haber baja adherencia terapéutica si no estamos pendientes de que la paciente lo tome adecuadamente, de que no tenga una adecuada percepción del riesgo de no tomarlo. Por ejemplo, en adherencia, el farmacéutico comunitario puede ser un papel fundamental porque puede estar pendiente de que el cumplimiento terapéutico sea adecuado y, por tanto, los resultados también sean mejores. Creo que hay podríamos hacer una lista de muchas cosas en las que el farmacéutico puede ser muy útil para las pacientes. Bueno, vamos por la siguiente. Muchas pacientes nos dicen que les cuesta entender lo que es el término como tumor hormonal, HER2 positivo o triple negativo. ¿Podrías explicar qué significa y por qué hay tantos tipos distintos de cáncer y subtipos al mismo tiempo de cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama, y lo decíamos en otra de las preguntas, es una entidad que no es una única enfermedad. Son muchos tipos de enfermedades que lo único que tienen en común
es que se originan en la misma localización anatómica, en la mama. Los tumores que generalmente las pacientes o muchos denominamos tumores hormonales, que realmente son los tumores que tienen receptores hormonales positivos, fundamentalmente se caracterizan porque su proliferación, su crecimiento, es dependiente del estímulo de unos receptores de hormonas que son activados por la presencia de estrógenos en sangre, en la mayor parte de los casos. Y por tanto, estos tumores fundamentalmente van a tener un tratamiento, o la parte central del tratamiento, porque en muchas ocasiones hay otros tratamientos, pero la parte central se va a girar al bloqueo de ese estímulo hormonal. Por eso utilizamos lo que llamamos hormonoterapia, ¿no?, en la mayor parte de estos tumores. En muchos casos las pacientes oirán un sinónimo para denominar estos tumores, que son tumores luminales. Estos tumores hormonales son los que a su oncólogo a veces le dicen: tiene usted un cáncer de mama luminal. Luminal es que es hormonodependiente y que, sobre todo en etapas iniciales del tratamiento, centraremos el control de la enfermedad en la hormonoterapia. Los tumores SER2 positivos son apenas un 15, entre el 15 y el 20% de los cánceres de mama. No son muy frecuentes. Son tumores que han cambiado para nosotros en la manera de verlos en los últimos 20 años de una manera total, porque son tumores muy agresivos en su crecimiento, muy proliferativos, tumores con mucha capacidad de recaer y diseminar, hasta que en un momento dado aparecieron los tratamientos anti-ER2. ¿Qué quiere decir? Que estos tumores fundamentan su crecimiento y su proliferación en una vía, que es la vía ER2, que es una proteína que tienen en la membrana las células tumorales. Bueno, pues somos capaces ahora de identificar esa proteína y tenemos anticuerpos específicos que han hecho que haya pasado de ser un tumor muy temido, muy proliferativo, muy agresivo, a uno de los tumores que mejor responden al tratamiento oncológico. Cierto, como ocurre en todos los tipos tumorales, que no es en el 100% de los casos, pero es verdad que es donde nuestros esfuerzos han tenido quizá más éxitos. Y el cáncer de mama triple negativo realmente no es un diagnóstico, es un diagnóstico por exclusión. Si no tienes un tumor luminal y tampoco es ER2 positivo, pues decimos triple negativo porque no tiene ni receptores de estrógenos, ni ER2, ni nada. Y es un cajón desastre. Aquí nos encontramos con que hay tumores muy agresivos, tienen mala fama, sabemos que son tumores que pueden crecer rápido y metastatizar mucho, pero hay otros que no lo son. Pero si nos centramos en esos triple negativo agresivos, empezamos a ver la luz un poquito al final del túnel, es donde esos tumores donde empezamos a ver que la inmunoterapia funciona en muchos casos y muy bien, sobre todo en etapas de tratamiento neoadyuvante, y por tanto son tumores en los que las pacientes nunca recibirán tratamiento hormonal y nunca recibirán tratamiento anti-ER2. Centraremos los esfuerzos en este momento en tres tipos de terapias: la quimioterapia clásica, que se sigue utilizando, pero cada vez menos; la inmunoterapia, cuando los tumores tienen una expresión que llamamos PDL1, y ahora, y con datos además muy, muy recientes, muy prometedores, en lo que llamamos los inmunoconjugados, que son unos fármacos muy modernos, que yo no podría explicar aquí en un minuto. Yo diré: cuéntele a su oncólogo que se lo explique, porque es tan bonito de contar que a todos los oncólogos nos gusta mucho hacerlo. Bueno, pues ahora tenemos otra pregunta. Cuando termina la quimio llega otro momento lleno de dudas y una de las cosas que nos preguntan es: ¿y ahora qué? ¿Cómo se controla el miedo a la recaída y cómo retornamos a la vida normal? Bueno, aquí es fundamental lo que hablábamos antes. Tratar un cáncer de mama, finalizar un tratamiento, no es una tarea que dependa exclusivamente ni del oncólogo ni siquiera del profesional médico. Cuando se termina un tratamiento, la paciente normalmente ha tenido unos efectos adversos, incluso puede haber secuelas, secuelas físicas, pero también secuelas emocionales, y entra en juego lo que llamamos el papel que vamos a jugar todos en las largas supervivientes. En las supervivientes en general, ojalá todas sean largas supervivientes, ¿no? Y hay que hacer un abordaje que vaya más allá de los problemas médicos y aborde también problemas que llamamos psicosociales. Las unidades de psicooncología son fundamentales. Muchas de estas pacientes van a tener, como decíamos en otra de las preguntas, problemas de autoestima, problemas en las relaciones personales, de pareja, pero también familiares. Van a tener problemas de reinserción a la actividad laboral, porque algunas pierden su puesto de trabajo, pero también en algunos casos no hay un sistema que permita, por ejemplo, una reincorporación de manera progresiva. Va a haber hasta problemas financieros. No es fácil pedir un seguro cuando has tenido un cáncer.
Sabemos que esto, por ejemplo, es una parte esencial de la nueva ley recientemente aplicada del derecho oncológico, donde cualquier paciente tiene derecho que a partir de los 5 años, libre de enfermedad, pueda tener el mismo acceso, por ejemplo, a un seguro de vida. Entonces, tiene que centrarse el sistema en abordar estos problemas que no solo son sanitarios. Una buena red de psicooncólogos, médicos de atención primaria formados, profesionales también incluso del derecho que puedan asesorar bien a las pacientes y, por tanto, un abordaje que va a lo que llamamos un abordaje psicosocial, un abordaje mucho más integral. Lo que sí es importante es que determinadas cuestiones como es hábitos de vida saludables, ejercicio físico, dieta equilibrada, abandono del consumo de alcohol, etcétera, pueden ayudar mucho a que la paciente vuelva a sentirse mejor y de una manera más rápida. Entonces, ahí sí que la parte médica es fundamental, que asesoremos en retomar una vida lo más saludable posible y encaminada a la normalización. Cuanto menos enferma se sienta una paciente, mejor. Bueno, te voy a hacer la pregunta estrella, que es la de la alimentación. Supongo que también te lo debes de encontrar muchísimo tú, está en consulta. Nos preguntan si la alimentación puede influir realmente en la evolución del cáncer. ¿Qué papel tiene la dieta durante la quimioterapia o el tratamiento, ¿no? Si hay alimentos, podríamos decir, milagro, si dietas milagro, háblanos un poco de la nutrición. Bueno, mensaje clave y el primero, no hay alimentos milagrosos, es decir, no hay alimentos que vayan a aumentar la probabilidad de curación durante el tratamiento de un cáncer y globalmente no hay alimentos prohibidos. ¿Vale? Es decir, esto de me han dicho que el azúcar alimenta el tumor, que la leche de vaca no la debo tomar porque parece que los tumores crecen, globalmente no lo hay. Ahora, partiendo de esta base, la recomendación fundamental es que la paciente haga una dieta equilibrada y sobre todo una dieta con unas calorías que, digamos, se correspondan con su gasto energético. No nos interesan dietas hipercalóricas, dietas hipermetabólicas, que lo que hacen es, bueno, pues también aumentar, por ejemplo, la resistencia insulínica y la activación de determinadas rutas proliferativas. Pero eso no quiere decir que una paciente no pueda permitirse tomar una tarta una tarde porque le apetece mucho, o que si se toma un café porque le gusta con azúcar no pueda utilizarlo. Es decir, hay que utilizar la sensatez. A la paciente le decimos que no abuse de los hidratos de carbono, que procure no ganar peso y que haga también mucho ejercicio físico para activar esas vías de consumo de energía. Por tanto, el mensaje es dieta equilibrada. Se puede comer de todo, pero con las bases que todos conocemos muy bien de lo que es una dieta saludable, baja en hidratos de carbono, rica en proteínas, frutas, verduras, bien, con una buena hidratación, evitar el consumo de alcohol, no fumar, aunque esto no forma parte de la dieta, pero lo metemos ahí siempre en la cuña, y, por ejemplo, pues determinados alimentos, pues es conveniente pues moderarlos, limitar el consumo de carnes rojas, preferimos carnes blancas, aumentar el consumo de pescados, el consumo del huevo, salvo que hay alguna contraindicación, es saludable, y ejercicio físico, que entra en el pool. Pero esto sería durante la quimioterapia. No olvidar que algunos tipos de tratamiento y algunas quimioterapias interfieren con algunos tipos de alimento. Por tanto, pregunten a su oncólogo, pero no porque vayan a empeorar el pronóstico, sino porque pueden aumentar los efectos tóxicos de la medicación o reducir la eficacia de la misma. Voy a poner el ejemplo clásico, pero lo mejor es preguntar al oncólogo porque cada tratamiento es un mundo. Pero el zumo de pomelo, ¿no? El zumo de pomelo, pues lo prohibimos en muchas quimioterapias porque su ruta metabólica se comparte con algunas quimioterapias y con otros fármacos y puede haber interacciones graves. Por tanto, lo ideal es saber que no hay una alimentación ni prohibida ni una alimentación milagrosa, que lo ideal es una dieta equilibrada y ya está. Es decir, Diferente, diferente es, y ya termino, y es cuando yo ya he tenido un cáncer y hago un seguimiento. Y en concreto en el cáncer de mama sabemos que ¿no? dieta equilibrada y control del sobrepeso, sobre todo si es una paciente ya menopáusica, mejoran el pronóstico. Por tanto, sabemos que determinados hábitos dietéticos que van encaminados a no ganar peso, a que la dieta sea no hipercalórica y a evitar el consumo de alcohol, han demostrado que esas pacientes tienen menos recaída. Pero ya no estoy hablando del tratamiento, sino de todo lo que va después del tratamiento. Bueno, pues siguiendo el hilo, tenemos otra pregunta de esas que también supongo que te debes de encontrar
muy habitualmente. Nosotros, la verdad que te encuentras constantemente. Y es que preguntan si pueden tomar complementos naturales o vitaminas. ¿Qué debería saber un paciente al hacerlo? Bueno, esto es muy, muy habitual y ahora además estamos en un momento en que es especialmente habitual. Casi a diario vienen pacientes a la consulta a las que les han dicho por muchas vías, amigas, otras pacientes, bueno, determinados asesoramientos, no siempre muy rigurosos, pero en ocasiones sí. Bueno, pues vienen muchas pacientes con suplementos nutricionales que van desde oligoelementos, vitaminas, ahora está muy de moda la creatina, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y entonces la respuesta siempre es la misma. De manera global, no es necesario tomar suplementos naturales o suplementos simplemente porque me han recomendado esto porque voy a recibir quimioterapia. Lo que sí es importante es que en ocasiones podemos encontrar determinadas situaciones carenciales en una paciente que aconsejen que tome algunos suplementos y no es infrecuente que nos encontremos a pacientes que tienen, por ejemplo, durante el seguimiento de un cáncer de mama y además que están con tratamientos que potencialmente pueden afectar a su salud mineral del hueso, pues pacientes con déficit de vitamina D, pues lógicamente tendrá que tomar vitamina D. O pacientes a las que se les recomienda una suplementación con determinadas oligoelementos porque lo tienen bajo en su analítica y tienen que tomar suplementos de magnesio porque tienen una hipomagnesemia. Entonces, lo que realmente hay que hacer es identificar si existe algún estado carencial y tratar ese estado carencial en función de las necesidades de la paciente. Tomar de base suplementos de manera generalizada sin un diagnóstico previo no ha demostrado que aporte beneficios significativos. Entonces, esto es, en mi opinión, lo que hay que hacer cuando tenemos a una paciente delante, aconsejarla que lo primero, bueno, esté bien asesorada, si tiene alguna situación carencial, pues hablo de una analítica muy, muy general, pues esa se puede suplementar, pero no por norma todas las pacientes tienen que hacerlo. Y hay una cuestión que también es fundamental, hay que huir de aquellos suplementos que tienen numerosos componentes, porque cuanto más tengan, cuantos más ingredientes veamos en los suplementos, más riesgo hay de que alguno interaccione con alguna de las cosas que nosotros estamos utilizando. Por tanto, es mejor ir a productos únicos que suplementen aquello de lo que tenemos déficit, ¿no? Las polivitaminas y los policosas no es lo más recomendable. Bueno, otra pregunta. Eh, a veces genera curiosidad cuando a una paciente le comentan que se tiene que hidratar. ¿Por qué se insiste tanto en cuidar lo que es la piel e hidratarla con productos específicos e incluso antes de empezar el tratamiento y durante el tratamiento? Bueno, hay que tener en cuenta que muchos de los tratamientos que utilizamos, aunque el más conocido es la quimioterapia, van a afectar, como es lógico, a células que se están dividiendo. Es decir, cuando nosotros queremos destruir células tumorales, aunque cada vez somos más selectivos con los tratamientos que tenemos, de manera muy frecuente también alteramos la proliferación de tejidos sanos que en nuestro organismo habitualmente se recambian muy rápido. No todos los tejidos de nuestro organismo se ven igual de afectados cuando utilizamos quimioterapia, por ejemplo, pero igual que nuestras defensas pueden bajar, pues el pelo, ya hemos hablado de él, pues podemos producir alopecia porque es un órgano que está en constante recambio, ¿no? Y la piel es uno de ellos. La piel, nosotros estamos renovando la piel con una frecuencia tremendamente rápida y por tanto cuando utilizamos determinados fármacos quimioterápicos pero también por ejemplo la hormonoterapia asistimos a que la piel va a sufrir cambios, vamos a tener una piel más frágil, va a haber mucha más sequedad y no solo de la piel sino lo que llamamos piel y anejos, es decir, la piel, las mucosas, la conjuntiva del ojo, las uñas, que se nos olvidan las uñas y están ahí, también son muy importantes. Por tanto, lo primero que vamos a tener que recomendar a los pacientes es que eviten todo aquello que sea agresivo. Un órgano que va a estar mucho más expuesto y mucho más frágil tiene que evitar productos que sean agresivos o que eviten un exceso de exposición a la luz solar o que protejan la piel frente a la radiación ultravioleta, frente a la luz solar desde el principio. Recomendamos protección solar incluso en los meses de invierno si la paciente va a estar saliendo a la calle constantemente. Por tanto, lo primero no solo tratarla, sino protegerla. ¿De acuerdo? Y los segundos se van a encontrar con una piel más seca,
con más tendencia, bueno, pues a una piel casi como si diríamos atópica. Entonces aquí va a ser fundamental la hidratación de la piel, la hidratación también de las uñas, incluso la hidratación de algunas mucosas. Vamos a tener que recomendar también, es muy frecuente que veamos ojo seco, por poner un ejemplo. Entonces todo aquello que va encaminado a mantener una piel hidratada, a mantener un cabello hidratado, a mantener el ojo hidratado y a protegerlo de agentes externos, va a beneficiar a la paciente, porque la quimioterapia y otros tratamientos claramente van a dañar estos tejidos. La cuestión fundamental, y aquí volvemos a otro tema del que ya hemos hablado, es que hay que buscar un asesoramiento adecuado. No todos los productos son iguales, no todo el perfil de hidratación que vamos a encontrar en farmacias va a ser similar y, por tanto, contar con profesionales que asesoren bien, que sepan qué productos son mejores para un paciente que está recibiendo un determinado tratamiento, va a ser esencial. Entonces, bueno, prevenir, evitar exposición o agresiones externas y posteriormente también tratar. Y recordar que no solo es la piel, que hay cuidado también de otros tejidos cercanos, pues como pues eso, las uñas o los ojos, o vemos muchísimos problemas también y recomendamos hidratación de la mucosa nasal, porque también vemos que hay muchísimos problemas de sangrado nasal o de sequedad de mucosa nasal muy intensos. Por tanto, podríamos también hablar de las mucositis, de los cuidados de la mucosa oral, pero nos estaríamos aquí todo el día. Bueno, ya haremos otra tanda de preguntas. Bueno, sabemos que bueno, el cáncer muchas veces es de más de una población avanzada, de edad avanzada, pero tenemos muchas mujeres jóvenes con cáncer de mama y otro tipo de cánceres. Y nos pregunta si después de un cáncer podrán quedar embarazadas después de acabar lo que es un tratamiento. A veces no se atreven a hablar de ello, tienen miedo, pero es una preocupación muy presente. ¿Es posible tener hijos después de haber tenido un tratamiento de cáncer? ¿Y hay opciones para preservar la fertilidad después de acabar la quimioterapia o empezarla? Bien, muy importante. Primera cuestión. Si una paciente joven no tiene cumplidos sus deseos de maternidad y ha sido diagnosticada de un cáncer y por tanto quiere preservar la fertilidad, puede hacerlo. Esto es lo primero. Hay que abordar ese tema antes de empezar el tratamiento, sobre todo si es quimioterápico, pero en general. Es decir, soy joven, tengo un cáncer, voy a empezar tratamiento, tengo que abordar este tema. No puede ser que si no me sacan el tema yo no lo aborde, porque luego ya es tarde, por tanto hay que hacerlo antes de. Las técnicas de preservación de la fertilidad en este momento son muy eficaces. Tenemos múltiples opciones, pero bueno, la preservación de tejido ovárico, de óvulos, se puede hacer con seguridad y permitir conservar la fertilidad de la paciente. Lo segundo, informarse muy bien de cuál va a ser la duración del tratamiento. Mm. Puede que sea una quimioterapia, pero vaya seguido de un tratamiento hormonal durante varios años que haga que la edad a la que está previsto acabar el tratamiento ya no sea la óptima y tengamos unas expectativas que no son reales. Por tanto, buena información y técnicas de preservación de la fertilidad. Segunda cuestión, que esta ya es diferente. He tenido un cáncer de mama y además me han dicho que era hormonal y quedarme embarazada puede aumentar mi riesgo de recaer. No, en este momento podemos decir que un embarazo después de haber tenido cáncer de mama, haber completado el tratamiento, no aumenta el riesgo de recaída y por tanto quedarse embarazada es seguro y tampoco aumenta el riesgo de malformaciones fetales. Por tanto, si he completado el tratamiento, ha pasado el tiempo de seguridad adecuado, puedo quedarme embarazada sin riesgos ni para mí ni para el bebé. Por tanto, puedo preservar la fertilidad. Dos, puedo quedarme embarazada. Y ahora viene lo más interesante. Tres, existen ya datos y además recientemente actualizados de estudios de pacientes en edad fértil que demuestran que cuando se está en tratamiento hormonal adyuvante, que llamamos, he tenido un cáncer de mama y me han puesto un medicamento que es muy conocido, que es el tamoxifeno, pero quiero quedarme embarazada, a día de hoy sabemos, y esto es muy importante que se conozca, que podemos parar el tamoxifeno. Imagínate, en vez de 5 años, en el año 2, dar un periodo de seguridad, tener un embarazo, tener un parto a término y retomar después el tamoxifeno. Y esto ha demostrado que no empeora el pronóstico de las pacientes,
Este es un estudio que se ha hecho muy famoso, que es el estudio POSITIVE, que se acaban de actualizar los datos ahora mismo en el Congreso Europeo de Oncología Médica, que sigue demostrando que se puede interrumpir la hormonoterapia para tener un embarazo deseado y retomar con calma después el tratamiento con los mismos resultados. Y conocemos a los niños positivos. Sí, y bueno, aquí hacemos un pequeño, ¿no? Una pequeña comentario. No hay satisfacción mayor que una paciente que has tenido con cáncer de mama que quería tener un bebé, venga después un día a la consulta y te lo presente sabiendo que por lo menos has conseguido que el tratamiento no haya interferido en un deseo tan bonito y tan importante como es el de ser madre. Es verdad, es verdad. Bueno, voy a hacerte otra de esas preguntas difíciles que la paciente a veces no le pregunta al oncólogo porque no sabe qué le va a contestar, le da como mucho miedo, ¿vale? Y es esa duda tan común que es sobre las defensas, ¿no? Va al oncólogo y el oncólogo le dice que tiene bajas las defensas y bueno, a veces no se atreve a preguntarle al oncólogo, pero lo primero que le viene a la mente y lo que primero que a veces nos preguntan es, ¿qué puedo hacer para mejorar mi sistema inmunológico durante el tratamiento? ¿Cómo lo puedo subir si lo tengo bajo? Una cosa, mejorarlo y también subirlo si me han dicho que lo tengo bajo. ¿Hay algo que puedan tomar o hábitos que realmente ayuden a reforzar sin interferir con la quimio o o con la medicación? César. Bueno, aquí yo a veces bromeo, digo, depende con quién venga la paciente. Si la paciente viene con su madre, el método siempre será, ves, come más, tienes que comer más, ¿no? Esto, si la paciente viene con su marido, cariño, ves, tienes que descansar, que tiene las defensas bajas. Bueno, esto más allá de la broma. En general, no existen medidas, digamos, caseras, por ejemplo, relacionadas con la nutrición, con el ejercicio o con hábitos de vida que permitan recuperar lo que clásicamente llamamos las defensas, que es lo que suele ser la toxicidad medular, la neutropenia inducida por la quimioterapia. Por tanto, primer mensaje, y esto es muy importante. Hay pacientes que vienen con sentimiento de culpa de estoy comiendo mal, a ver si no estoy haciendo bien las cosas y por eso tengo bajas las defensas. No, no es culpa tuya, es del oncólogo, ¿vale? Entonces, primer mensaje, no bajan porque lo estés haciendo mal. Hombre, es bueno llevar una dieta equilibrada, no tener carencias, pero eso no suele condicionar tener bien o peor, mejor o peor las defensas. ¿Qué va a mejorar las defensas? En algunos casos utilizamos fármacos, utilizamos productos para mejorarlas. Las pacientes oirán hablar de los factores estimulantes de colonias. Yo pongo un tratamiento, veo que te bajan las defensas más de la cuenta, ayudo después de la quimioterapia con un determinado producto que hace que en los ciclos sucesivos ya esto no vuelva a ocurrir. Por tanto, el oncólogo sabe siempre si tiene que ayudarte a subir las defensas. En otras ocasiones, simplemente utilizamos el manejo de dosis. Hay medicamentos, algunos de ellos muy modernos, que sabemos que pueden bajar las defensas y ajustando la dosis yo conseguiré que esas defensas recuperen. Y hay que hacer entender a los pacientes de que eso no empeora su pronóstico. Hay muchas que no quieren bajar la dosis porque a ver si ahora esto no va a ser efectivo. No, sabemos que bajando la dosis tendrás menos efectos adversos y se ha demostrado en algunos casos, no digo en todos, Ujú. que esto no empeora tu pronóstico. Y tres, a veces simplemente cuando me dicen qué puedo hacer para que suban mis defensas, digo, tener paciencia. Hay situaciones en las que lo mejor es esperar, recuperar y tratar cuando has recuperado. Todo esto es individualizado. Hay tratamientos en los que no nos gusta esperar porque perdemos eficacia si aumentamos el intervalo. Y ahí, por ejemplo, usamos la primera estrategia, factores estimulantes. Te pongo la inyección y así en 15 días está recuperada. En otros, reduzco dosis, sé que no pasa nada. En otros, te dejo esperar. Pero casi todos son estrategias que tenemos que implementar nosotros. Las defensas no van a mejorar por comer más, por comer más a menudo, por comer mejor, por hacer más ejercicio o por hacer yoga. Van a mejorar entendiendo bien por qué las hemos bajado. Por tanto, lo que hay que explicar es bien a los pacientes cómo pueden mejorarlas. Esto aporta muchísima tranquilidad a la paciente lo que acabas de explicar. Sobre todo, eliminar ese, yo digo, a mí me preocupa mucho cuando hay sentimiento de culpa, tener las defensas bajas y que inmediatamente dice, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? A lo mejor el que lo está haciendo mal soy yo, cuidado, que me he pasado con la dosis o que no hemos adaptado el tratamiento a las características de la paciente.
En general tenemos muchos recursos ya para hacer esto y no dependen de la paciente, como ya digo, sino más bien de nosotros. Bueno, César, pues César, doctor César Rodríguez Sánchez, con toda la confianza te llamo César. Gracias por tu tiempo, por tu calidad, por tu sinceridad y cercanía, sobre todo en este tema de poderte preguntar estas cosas que a veces quizás a una paciente le da miedo o no tiene tiempo simplemente cuando está en la consulta porque sé que tenéis poco tiempo. Esperemos que te podamos hacer muchas más, que podamos seguir haciéndote muchas más preguntas y poder compartiendo tus respuestas juntos en futuras conversaciones y que sigamos dando voz a los pacientes y tú sigas dando voz también a lo que son a todos los oncólogos que los representas. Pues nada, muchas gracias. Espero que las respuestas sirvan para aclarar dudas. Y sé que tenemos muchas veces poco tiempo, pero creo que las pacientes también tienen que perder el miedo a preguntar. En general, los oncólogos son un colectivo que no tiene ni miedo ni reticencias a la hora de explicar y aclarar las dudas de las pacientes. Y cuando a veces no da tiempo a aclarar la lista de dudas en una sola consulta, pues guardamos unas poquitas para el siguiente encuentro y lo vamos haciendo poco a poco y siempre encontraremos el momento. Pues muchas gracias, César. Muchas gracias.